29 años después que Cristóbal Colón llegara a América, Hernán Cortés arrasa hasta los cimientos la mayor ciudad del continente, Tenochtitlán. En 1533, Francisco Pizarro, un oscuro criador de cerdos, analfabeto, destruyó el fabuloso templo del Sol en el Cusco, asesinando al Inca que le había obsequiado un aposento de oro y 2 de plata. En 1562, Fray Diego de Landa quemó hasta las cenizas toda la literatura y ciencia del pueblo maya, la civilización más avanzada de América. Lo pagaron caro. Existía un pequeño pueblo de salvajes, como les decían ellos, que nunca se rindió, luchó por más de 300 años. Los más gallardos capitanes, triunfadores en las guerras de Europa, encontraron la muerte cruzando el río Biobío. La corona se vio en la obligación de declarar la guerra al pueblo mapuche, guerra viva como a cualquier otro país. Y perdió más de 50.000 soldados y oficiales, y miles de indígenas amigos. Si la guerra contra los españoles fue terrible, la guerra contra los chilenos no tiene calificativo. Aquí no existió tregua ni cuartel, por eso se le llamó la guerra a muerte. Ni prisioneros, ni heridos, ni mujeres o niños, en la razón de la sinrazón. Matar era la cuestión. Quecherreguas, Traiguén, Lebulmán, Mielol, combates cercanizados, año de 1808 a 1822. En Argentina sucedía lo mismo. Los gobiernos patriotas arrasaban al pueblo. Me acompaña mi territorio, el territorio del Ñenma Poquintuante, la Illarrehue, del Pilmaiquén, representantes de más de 150 comunidades. Hoy día nos congregamos acá para que tengan un golpe de realidad, Pulamien. Nosotros hemos agotado todas las instancias judiciales que existen en Chile, incluso las internacionales. Nuestro territorio se encuentra intervenido con la avaricia del Winca, del empresario noruego llamado Statkraft, de un estado europeo, donde viven los más ricos de los ricos y vienen a quitarle a los más pobres de los pobres, Lamien. Hoy día vienen por el agua. Hoy día el que persiguen es al Ñen Quintuante y a toda su gente. Por eso hoy día estamos acá, porque entendemos que además de las cosas, la lucha legal, la movilización es lo que va a hacer que se movilice todo con Lamien, con Pulamien. Invitarlos a que tengan conciencia, Lamien, de que el compromiso de la gente de acá de Santiago es muy importante para poder liberar los territorios en Gualmapu. Ustedes son parte de Gualmapu, Lamien, y le hablo directamente a ustedes, la gente que vive acá en la Futaguarria, ya que nuestra labor es ser defensores de nuestro territorio, no porque lo hayamos decidido y queramos ser activistas, sino que nosotros al momento de nacer de nuestra madre tenemos que defender los ríos, las montañas, todo el Filmonguén. Y así es como caímos presos, Lamien. Hoy día no está aquí la gente de Angol y otros presos políticos de Arauco. Hay muchos Lamien hoy día en la cárcel. Hay gente secuestrada sin juicio justo. Así también hemos estado nosotros. Por eso yo quiero hoy día recordar también a mis Lamien que se encuentran dando la lucha. Esta cuestión con los pacos allá para nosotros es como habitual. Por eso que nosotros dijimos vamos a ir a hacer un ulama, vamos a ir a hacer una marcha. Y los dejo al tiro, Lamien. Invitados para mañana, vamos a hacer entrega en la embajada de Noruega, de Unzum ahí, a la gente de allá. Así que están todos y todos convocados para mañana a las 5 a 6 de la tarde, vamos a estar reuniéndonos allá afuera. Nosotros vinimos en una delegación de aproximadamente 35 personas,
desde Hualmapu, desde el territorio de Pilmaiquén, un territorio que está lleno de pacos militarizados, con policía alrededor de la construcción de la central noruega, donde ya gracias a la lucha de 14 años, de la prisión, de la protesta, pudimos echar la central hidroeléctrica Osorno, que iba a inundar el Ñanmapu quinto antes. Nos quedan 2 centrales hidroeléctricas que expulsar Pulamien. Nosotros tenemos fuerza, tenemos valentía, somos huaychafes, somos mujeres, somos familias enteras, padres, madres, niños, y nosotros estamos por la defensa de nuestro territorio y por la reconstrucción del Hualmapu, de la liberación nacional mapuche Pulamien. Así que espero... Esperamos, hermanos, hermanas, tener la compañía de ustedes. Ser mapuche hoy día en estos tiempos es ser anticapitalista, es ser antifascista, es ser anticolonialista, y yo hoy día solo vi en esta marcha reflejado Pulamien. Somos personas con mucho Nehuen, el territorio es nuestro y tenemos que recuperarlo con Pulamien. Así que me alegra mucho también volver a mi territorio. Nosotros tenemos una agenda acá igual en La Guardia, no nos vamos hoy día ni mañana, así que los invito, hermanos, hermanas, a compartir con nosotros también. Más tarde nos vamos a otro lugar y después mañana tenemos hartas movilizaciones. Así que aprovecho esta instancia, Pulamien, agradecer a la Lamien con mucha valentía traer su familia a estas marchas en estos tiempos, Lamien, donde el gobierno supuestamente ecologista, como dice toda esta cuestión, que no me gusta para nada, hoy día es un gobierno represivo, es un gobierno que está en contra del pueblo mapuche, en contra de la libertad. Así que eso lo podemos ver reflejado aquí también, Pulamien. Yo no puedo decir nada de los Lamien que están ahí defendiendo, yo siento que protegida por esa gente. Así que mucha fuerza, Pulamien, Marichi Huevo. Pelai Pulamien, pelai pu Penyi, pelai pu Longko, pelai Tanu Sabta tuha. Incinta, Wima putak bain, Wai mapu meu. Wai muta aku ini fau wil palta, kinya wer kalta sumu. Wai pi pengai Longko. Incinta koyai tu me ketuin, ni sake se yem chunga chin koyai tum, lamia si tu sumuta nimit tu me ketubin. Lai muta yem pulam de tubin, lai ti si sumuta wil papeinta fasi saun meu, fasi wil koyai tum meu. Lai muta tui akoyin kim papeinta puche, lai wil pa uin jemai, kai menta lai wil unin wilukon. Pupenyi Pulamien mulai semua tatwa si nil kenil ketura inta semua koi fita koi tapuinka hoi kechu pataka kelamali pingenya aku ikon tupainmu tuasi mapumeu tuasi Amerika pipingin ngen incinta kain nyet tubing temjimai lai muta kon tupain ngen walu incinta puma buce wau laimu incinta wau hin lai muta koyo itu muta sipai semua ulin tu koingun tanyi semua silkatun meu lai muta mulai tupasi silkatun tratado pingaita tubi lai ka tu kriollo kapinyai silena piu tu ingin tatui lai taka libres pe wingun lai tisi win kameu Espanyol win kameu lai mutaka ulin tu pingun kak mulai koyo itu nanya sika ni suka amulai betisi tratado kapinya tui 1825 pikai ingin nanya si sumuta betisi sumuta inatu dia tu hin sin ni tu tu hin ni tram meu piam meu cuma sini ni tangke ke vian ni sakit siang ni laku jam laku ni cucu yang cucu yang main melainkan baita natu yang tu minta semua baiti si semua tain sin
ni tu nyafrin hay muta wenkan tu kusum meker tu hin jawai baula dan nyesita ti aku ni bau ta kan kan semutan mulai dan kan kan tam mulai welo bacante sika Cina tu leluai mutan Wata wingkasmu kanan tu nyatai fetismu. Isi tamiaur kefun. Lupaet ke nyati gue fun lutasmu. Lenguara traductor pita wingka. Walu kepala ibasante baita inseta wingkar semua mutarul pelo tuain cepi piye fiel je maita toba. Hermanos Mapuche Pulonco, Huerquén, Machi, Huichafe, Compuche Yemay, Mapuche Nielu, Mapuche Molfiñelu. Quiero darle el mensaje, una pequeña historia, una síntesis de historia que nosotros como Mapuche hemos recopilado, hemos buscado, hemos descubierto. Y así como dice la historia Winca, también lo hemos comparado. Todos sabemos que hoy día, en octubre de 1492, llegó la invasión a este territorio, que el Winca lo llaman América. Dicen descubrir América, pero aquí había gente, había seres humanos vivos, había diversidad. Entonces no son descubridores, sino son invasores. Hasta que llegaron aquí en este territorio mapuche, no fueron capaces de vencer a este pueblo indómito. Y este pueblo mapuche, con su ejército, con su arma desigual, vencieron al español. Y el español en ese tiempo era la potencia europea. Pero sin embargo el mapuche pudo vencerlo. Y a la que se vieron obligados el rey de España en esos años llegar a una conversación con los mapuches, a hacer un coyactún también, nuestro pueblo, que se llama parlamento con el idioma Winca. En ese tiempo ya se vieron obligados, porque le habíamos ganado la guerra, se vieron obligados de firmar un tratado que fue en Clim en 1641. Y ese tratado duró muchos años, hasta que los pueblos de este continente se empezaron a independizar, incluyendo Chile. Entonces se dividió nuestro pueblo también. Uno defendían los españoles, otros defendían los que se querían liberar de España, los chilenos, en este caso los criollos. Hubo una guerra casi de 14 años, hasta que el pueblo chileno, el Estado de Chile, tuvo que obligarse también a ratificar ese mismo tratado. Ese tratado se ratificó el 7 de enero de 1825. Y desde ese momento hubo una paz, porque el tratado dice de paz y comercio. Hubo una paz. Hubo fronteras, se exigieron pasabantes o pasaporte para que los chilenos pasaran a la nación mapuche o los mapuches pasaran a la nación chilena. Tenía que llevar un documento, pasaporte, hasta que el mismo Estado después hace su política en este caso. Y lo llevan, en este caso, a un decreto supremo que se llamó Pacificación de la Araucanía. Y en esa pacificación de la Araucanía se hizo un gran estudio al pueblo mapuche, a sus autoridades y a su ejército mapuche. Entonces, de ese tiempo empezaron a estudiarlo para poder eliminar a todos los mapuches con sus autoridades.
Entonces, esa es la historia que tenemos nosotros para poder dar ese mensaje a nuestra gente, a nuestro pueblo, y que vamos a seguir dándole conocimiento en las reuniones que tenemos a futuro en el Guaymapu. Por eso le hacemos la invitación para poder llegar en el 7 de enero para el próximo año en Tapigüe. Debo comentar toda la historia desde el principio y hasta ahora, Pulamien Pupeño. Entonces, quedan invitados en eso y a unir fuerza para poder seguir este tratado, porque este tratado está vigente con todas sus reglas internacionales. Así que al Estado, a los chilenos, a los políticos chilenos, no le tenemos miedo. Pulamien, este espacio está autorizado, no caigamos tampoco. Que siga hablando siga hablando, Benny. Esas son las represiones históricas que existen y siempre se ha hecho así. Se le hizo con los mapuches en 1881 cuando se hizo la masacre, y aún queda ese espíritu, y para peor que andan hermanos mapuche también en ese vestido de esos niños. Ahí está la bien Pupeño. Ustedes no se mandan solo, obedecen a órdenes, tenemos permiso para estar acá, tienen que retirarse de este espacio, respeten el derecho a expresarnos libremente. Acá dejen de provocar a nuestra gente, dejen de provocar este espacio. Tenemos todo el derecho a conmemorar nuestro derecho a asistir, no tienen por qué estar acá. Váyanse de acá, retírense, tenemos autorización. ¿Quién es el que está a cargo de esto? Para allá.